Esto es una dominada y voy a hacer una por cada día que pasó del año. Hoy es 31 de diciembre de 2024, o sea que haré 366 dominadas, porque este año fue bisiesto. A menos que hayas vivido bajo una roca durante los últimos 2 años, sabrás quién es Jero Ari, el chico que hizo el reto de dominadas más extremo e increíble del mundo. Una dominada más por cada día que pase del año. O sea, el día 1 hizo una dominada, el día 2, 2, el día 5, 5, el día 20, 20, el 100, 100, el 200, 200 y así hasta terminar el último día del año. Jero inspiró a muchas personas con su reto, incluso varias personas decidieron intentarlo. Uno de ellos es mi amigo Andrés Felipe, alias Venom Tenis, que lleva todo este año haciendo el reto. Él le hizo una pequeña modificación, que es la que me permitirá posiblemente completar las dominadas del reto. Y hoy quise retarme acompañándolo en su último día de reto haciendo 366 dominadas. Máquina, ¿cómo te sientes? No, muy ansioso, mucha emoción. Listo para darlo todo en la barra junto a usted, mi bro. Así va a ser. Muy bien, vamos a darle a eso. Empecemos. ¿Preparado? Paradísimo. Ay, yo quisiera decir lo mismo, pero no estoy seguro de eso. Con todas. Primeras 20 dominadas. Bueno, ¿recuerdan que les conté que mi amigo hacía una pequeña modificación? ¿Dónde es que está la cámara? Ah, ya. Esa es la modificación. Sus descansos son colgándose boca abajo de sus piernas. Seguimos sin bajarnos de la barra. Creo que fue mala idea yo haber hecho la primera serie de 20. 20 yo creo que era mi fallo. ¡Ya! Efectivamente fue mala idea para mí. En ese momento sentía que mis brazos quemaban durísimo y que no tenía mucha fuerza. La estrategia para completar el reto sería hacer de a 5 dominadas hasta terminarlas todas. 25 y ya me están doliendo las piernas atrás, no. Recién empezábamos con las dominadas y la brecha entre Venom y yo ya se hacía notar. De a poco me estaba costando seguirle el ritmo, ya que el tiempo de recuperación muscular de Venom comparado a el mío era muy diferente. Cuando él tenía sus brazos recuperados al 100%, yo apenas iba a mi 50%. Afortunadamente Venom lo notó. Voy a ir a tu ritmo. Sí, siento que estoy necesitando Sí. más. Yo lo noto. Descanso para la última red. ¿Cuánto van? 25. Así que durante un rato nos fuimos a mi ritmo. 40. Usted necesita adelantárseme, porque siento que por todos los descansos me están fatigando. Llevamos 40. 40, sí. 45. 45, sí. Bro, ¿cuál fue el día más difícil del reto? El 86. ¿El 86? Sí. ¿Por qué? Estaba enfermo, tenía náuseas, vómito y diarrea. Terminé de hacer las dominadas y me vomité. ¿Sí? Sí. Pero si fue capaz de hacerla. Sí. Pero no quería estar en la barra. No se te cansan los memorales de estar ahí, de colgarte. Y ahí van ardiendo de a poco. Uy, a poquito, ya demasiadísimo. ¿Cuánto pesa usted? Como 70 o menos. 68, pues. Y luego de 7 minutos colgados en la barra, llegamos a las primeras 50 dominadas. Era 50, bro, felicitaciones. Oh, gracias. Hecho que más que alegrarme, me desanimó. Porque para este punto yo estaba teniendo serios problemas con los descansos, ya que de estar colgado, las piernas ya se me cansaban mucho y necesitaba usar las manos. Pero esto hacía que los antebrazos no se me recuperaran en lo absoluto. Así que sentí el desespero de no estarme recuperando y que este reto apenas estaba empezando. Venom, al estar intentando ir a mi ritmo, se dio cuenta que se estaba cansando más de lo normal en las piernas, y él más que nadie no se podía permitir cometer ningún error en este día. Así que a partir de aquí nos separamos. ¡Guau! Tiempo de descansar súper poquito. Sí, hay un momento que hay que lidiar con el poco descanso. Que su cerebro busca como la recuperación completa, pero nunca vas a llegar a ese punto. Entonces toca seguirle dando en un nivel óptimo. Hacer este reto trajo más desafíos de los que me esperaba. Ya no solo era estar soportando constantemente el dolor de las piernas y antebrazos al estar colgado. Estoy perdiendo la cuenta. También era llevar correctamente la cuenta de las dominadas. Cuando iba por la número 70, justo perdí la cuenta y se me sumaron todos los problemas. ¿Sabes qué hacía yo cuando perdía la cuenta? Me restaba 5 como castigo. Por no estar concentrado y por salvaguardar el reto. Mientras Venom me aconsejaba qué hacer cuando pierda la cuenta,
Mi pierna izquierda se zafó de la barra debido a la fatiga muscular, lo que casi hace que me caiga de la barra y pierda el reto. Pero aún no sé cómo subirme de nuevo. Afortunadamente, logré volverme a posicionar sin caerme. Empezaron a zafar la rodilla. Pero esto traía más problemas a mi cabeza y me hacía cuestionar que ya estaba en mis límites y el reto seguía empezando apenas. Vamos por esa 100, bro, vamos por esa 100. Desesperado por buscar una forma de poder recuperar mis brazos y piernas, se me ocurrió esto. Bro, siento que si no descansaba así iba a perder. Y mis femorales. Y mis antebrazos. Están resistiendo más, puta madre. No recuerdo ya si fui por 80 o 75. Viste en pánico y presionaste todos los botones. Increíble. Poder de la constancia, bro. Los primeros días yo no pensaba que fuera a llegar tan lejos. 85. Joder, tío, mis antebrazos. Oh, shit, bro. Llevo 90 y siento que estoy trabajando sobre mis límites mentales. Creo que tú puedes. Y no exageré cuando dije esto. Para este punto sentía que mis verdaderos descansos eran al hacer las dominadas y que el verdadero reto era sobrevivir colgado en los descansos. Con cada serie de dominadas que hacía, sentía que todo mi cuerpo quería bajar de la barra. Cada parte de mí me gritaba que quería dejar de sufrir, que parara ya. E ignorar esa sensación y esos pensamientos es el verdadero reto en todo esto. Sí, come cada... ¿Cuántas horas antes de hacer el reto? Varía bastante. 2 horas, más. Yo comí hace como 40 minutos, 1 hora más. Me está volviendo la comida. Todo me está jugando en contra, no. Pero aquí sigues. Eso es lo importante. El piso lo tengo lleno de sudor. Y este pana no tiene ni una gotera. No había visto. 100. Oh, sí, baby. Buena. Chócame ahí. Ajá. A pesar de lo mal que la estaba pasando, llegar a la número 100 me reconfortó un poco y me hizo sentir realizado por un momento. Es que a ver, hice 100 dominadas, eso tiene mérito. Pero el regocijo no duró mucho. Lastimosamente no todo es color de rosa y ahora estaba en el punto más crítico de mis límites. No sabía qué era peor o qué dolía más, si estar colgado de la barra o hacer las dominadas. Era una lucha constante entre yo y mi mente. Entre sí y no. Cada segundo que pasaba, el dolor y la fatiga incrementaban más y más. Incluso llevaba un rato sin decir ni una palabra para concentrarme en callar a mi mente. Pero por esta vez, mi mente fue más fuerte que yo. Hermano. No. No. Terminó. No. 106. 106 sin bajarme. Bajaste la 100, bien. Oh. Aparte sin entrenar. Sin estarlo haciendo constantemente. Ah, bien. Felicitaciones. Ah. Shit, bro. No. No, 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 no. Ah, no lo puedo creer. Ay, voy a ser muy honesto. Voy a ser desgarradamente honesto. Me siento muy triste. Me siento demasiado triste. Me siento muy decepcionado. Oh, no, quiero llorar. Yo no me siento decepcionado, ¿viste? Muchas personas ni lo intentan. $110. Bueno, ni modo. No fui capaz de hacerla sin bajarme la barra, pero la voy a terminar con él. La voy a terminar con él. ¿Cuántas llevas? 175. Bien. Aunque oficialmente perdí el reto, no pienso tirar la toalla por completo. Y no pienso dejar solo a Venom en este día. Así que terminaré las dominadas como sea. Wow, tengo que decir que los antebrazos de estos son de otro planeta. Increíble. En este momento siento que no soy capaz ni de cerrar el puño del encalambrado que tengo en el antebrazo. Wow. Carajo, bro. Ligero área descansa en las manos. Todo el tiempo. Que antebrazos. 120.
Aunque decidí seguir con el reto, es imposible sacarme la sensación de tristeza. Pero al menos, alguien aquí sí lo está logrando. ¡Eso! Wow, bro, increíble. Su nivel de recuperación de dominadas es muy rápido, parce. ¡Wow! Increíble. Gracias, hermano. Yo estaba impresionado con el nivel de recuperación muscular de Venom. Luego de llevar 200 dominadas, solo le tomaba 30 segundos o menos recuperar sus brazos para hacer otras 5 repeticiones. ¡Wow! ¿Cuántas personas intentaron el reto contigo? Alrededor de 10 o menos. 10 o menos. ¿Qué tan lejos llegaron? Creo que el que más tenía hasta el momento era Adonis con récord de 68, 58 más o menos. Adonis. Sí, Llegó contigo a las 68. llegó hasta la 68. Bueno, veamos el lado positivo de las cosas. Rompí un récord. Con el reto de Venom, he sido el candidato que más lejos ha llegado. Puntos a favor para Apollo Sus. Fue increíble al inicio. Cuando agarré esta barra la sentí normal. Pero ya con los antebrazos así como los tengo, siento que esta barra es como del tamaño de mi brazo. Joder, la siento muy gruesa. ¿Y los callos qué tal? Ah, están doliendo, pero todavía lo soporto. 140. Oh. Estoy intentando concentrarme en el reto, pero no puedo dejar de pensar en lo decepcionado que estoy y lo triste que estoy por haberme bajado. Oh, shit, bro. Recuerda que usted no lo estaba practicando. Ah, es cierto, es cierto. Bueno, lo entrené 3 veces. Es 35. Muy bien. Ja. Increíble, me ha sacado casi 100 de ventaja. Ay, maraza, hermano. Wow. Uy, hermano, su ritmo es demasiado rápido. Increíble. Gracias. Increíble. Definitivamente sí te tiene poseído un simbionte. Es la verdad. Debe estar diciendo el culito. ¿Por qué cree que usted no ha visto a Venom y a mí al mismo tiempo por ahí? Cuando terminamos el reto, comemos creatina. 150. Esta experiencia te puede motivar a hacer tu propio reto el año entrante. Sí es cierto, sí es cierto. Te puedes unir a mí en un reto que tengo pensado el año entrante. ¿Cómo así? Mañana empiezas un nuevo reto, mejor dicho. Sí. ¿Cuál? Va a ser 2 flexiones más por cada día que pase. 2. Sí. 2 flexiones más. Ah, venga. Entonces el último día del año estarías haciendo ¿cuántas? Creo que el doble de días del año, como 720 ¿Doble más o o el menos. cuádruple? Creo que el doble. No me vayan las cuentas. Ay, mano. Bueno, yo no soy bueno en matemáticas, así que digamos No que me vayan, hago de a una. Para seguir haciendo esto más interesante, me propuse un nuevo reto. Yo llevaba 155 dominadas y Venom 245. Como Venom estaba cerca de tomarme 100 repeticiones de ventaja, decidí... a partir de este momento, mi objetivo es no dejarme alcanzar. ¿Cuántas pides? 45. Y así empezó la carrera. Como él se recuperaba mucho más rápido que yo, era obvio que yo no podía adelantarme. Así que decidí que cada que él se subiera a la barra, yo lo haría también. Y así mantener la brecha. Pero casi de inmediato, Venom redujo la brecha y yo cometí el error de perder la cuenta. Cuando llevaba 165, me conté 160, mientras que Venom ya iba en 255. Y en cuestión de minutos... 165. 270. Ah, ya me pasó este perro. Segundo reto perdido el día de hoy. Fuck it too, bro. Aunque para ese momento Venom realmente no me había pasado, no tomó mucho tiempo para que de verdad lo hiciera. No, pero un favor que me haría mucha ilusión. Dímelo. En la última dominada, quiero una foto desde arriba. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo es ya? Como si se fuera al cielo y yo mirando hacia arriba, ¿sí me entiendes? Ya entiendo. Ya va, pero pues si puede, quiero. Hágale. Me avisa. 180. 300. Dame. Eso. Solo 66 y ya. Por ejemplo, tu rutina diaria, ¿cómo era? Rutina diaria un poco más tranquila, ya que terminé pues como el semestre de estudiar, pero cuando estaba estudiando era muy complicado. Entregar trabajo, estar allá en la universidad, luego salir y tener que ir a hacer las dominadas en la noche para el otro día volver a lo mismo, madrugar. ¿Qué estás Trabajos en estudiando? la casa, profesional en deportes. Pero ya estás en vacaciones, pero aún no has terminado la universidad. No, aún no termino. Ok. Por ejemplo, ahora mismo que estoy acá en el último día del año,
familia salió temprano de viaje en una finca y yo quedé acá terminando lo que me había prometido desde el primer día del año. O sea, su familia hoy se fue para una finca. Sí, yo termino acá y viajo solo hasta allá. Se va para allá. Tratar de llegar a tiempo. O sea, usted hoy va a llegar tarde a la reunión familiar por terminar el reto. Un poco así. De eso se trata la disciplina, muchachos. De eso se trata la disciplina. A veces hay que hacer sacrificios, pero la disciplina siempre da resultados. Los frutos que da el poder de la disciplina, el superpoder de la disciplina, diría yo, porque es que pocas personas son disciplinadas, realmente muy pocas. Por ese momento que estoy terminando, entonces sí, eso lleguen a ver las personas que han estado ahí desde el principio de esto, siempre han estado ahí. Entonces simplemente agradecerle a todas las personas que ayudaron de forma directa o indirectamente que todo esto pueda llevarse a cabo y quedar registrado. Ya lo escucharon. 200. Agradecerte a vos por sumarte a esto, a retarte, a salir de tu zona de confort, hermano. No es fácil, estoy muy agradecido con vos, la verdad. También mis compañeros de la universidad, ellos saben quiénes son, que han estado ahí, me han ayudado mucho. Por ejemplo, estaba en clases y no había subido el video del día anterior y tenía que editar y eso me demoraba bastante. Me ayudaban ahí, carreándome como se dice ahí, que en los trabajos. Pues ellos saben quiénes son, yo les agradezco bastante. Se pusieron la 10 ahí, sus amigos. Recta final de la universidad me ayudó a editar un par de videos, Sí. hasta que pudo, sí. También a todo el grupo de calistenia, ellos, la élite, también han estado ahí pendiente. Agradecerle a todos y cada uno de los miembros de esa comunidad donde vivo. Los de Bello. Bellos. La gente de Bello es muy bella. Yo soy de Bello. Dato curioso de Polosos. Yo nací en Bello, Bellanita. El último bebé nacido en el hospital Marco Fidel, cuando el Marco Fidel únicamente era un hospital de parto. El Marco Fidel antes era una clínica donde solamente era como de parto, donde atendían a la embarazada. Y justo en el momento que ese hospital dejó de ser de eso, mi mamá le dio por tenerme a mí. Y yo fui el último bebé que nació en ese hospital. Bueno, en ese hospital cuando era de parto. Me imagino que no sé si todavía tendrán parto en ese hospital. Quizás. ¿Cuántas se quedan? Última 6. ¡Última 6! Sí, porque le tiró 15 de hecho. ¡Vamos! ¡Se acaba de hacer 15! Ya quería acabar ¡Wow! con esto. Vamos. ¡Oh, shit, bro! Uy, todavía tengo el... Y ahora, luego de llevar todo el año trabajando en este reto, de llevar más de una hora colgado haciendo el reto, Venom está a solo 6 dominadas de lograrlo y cumplir su sueño. Esta fue la última 6. Al fin. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me hiciste, hermano! ¡Uy, vaya! ¡Felicitaciones! ¡Hiciste el reto! ¡Me hiciste! ¡Ah! Alias Venom Tenis. Parce, eso es una máquina lo que se acaba de hacer, muy teso, de bueno. 366 días, uno tras otro, todos los días del año sin parar, siendo dominada, haciendo el reto. Parce, su determinación, su disciplina es increíble, de buena que sí, de buena que sí. Lo lograste, felicitaciones, escuché. Lo lograste. Muchas gracias. Él hizo 366 cuando yo voy apenas en la 215. O sea, imagínense la cantidad de repeticiones que me sacó de ventaja. Uy, mano, increíble el ritmo suyo para hacer nominadas. Increíble. Muchachos, síganos en sus redes sociales. Los que de pronto no sean creyentes que él estuvo durante todo el año haciendo el reto, todo está registrado en su perfil de Instagram. @VenomTenis. Ahí está en pantalla. Pueden chequear desde el día 1. Ha subido videos sin falta. Día 1, 2, 3, lloviendo. Soleado a las retarde, super tarde del día. En su casa, todo está registrado en sus redes sociales. Síganlo, apóyenlo, es una máquina. Y en ese video nos acaba de soltar un dato importante y es que va a empezar un nuevo reto. Entonces síganlo para que no lo pierdan este próximo año, 2025, el nuevo reto de Venom Tenis. Mañana mismo empieza el reto. Con Venom culminando exitosamente el reto, ahora solo falta que yo también termine las 366 dominadas, cosa que tomará algo de tiempo debido a que aún me falta más de la mitad.
20 minutos después logré llegar a las 300 dominadas y ahora sí, Venom decidió acompañarme en estas últimas. Ahí se encendieron las luces. 300. Y se apagaron las luces. Sí, ya quiero terminar con eso. 30. Y 10 minutos más tarde ya estaba cerca del final. Por fin, después de más o menos 20, 30, 40 minutos desde que terminó Andrés, voy en mi dominada número 360. Últimas 6 repeticiones y coronamos. Después de estar haciendo las dominadas por más de 1 hora y media, ¡Uah! ¡Oh! Lo hice. Por ti y por ustedes, muchachos. Lo logramos y fue mal. 366. Gracias, mi bro. Gracias. Bueno, no lo hice sin bajarme de la barra, pero de todas formas se siente muy satisfactorio haber logrado el reto de alguna forma. Muchachos, Andrés es un claro ejemplo de lo que es la disciplina, de lo que es la determinación. Lo que sea que uno se proponga lo puede lograr. Inspírense, tómenlo ejemplo, aplíquenlo ustedes también. Y nada, satisfecho. Tengo una combinación de emociones al inicio de excepción. Ya me siento realizado. Me siento muy feliz por Andrés porque haya completado el reto. Sigo sintiendo esa sensación de que carajo, lo que se me hizo es increíble. De buena que sí. Demasiado increíble. Muchachos, aprovechando que estamos en fin de año, quiero desearles feliz año nuevo, feliz 2025. Agradezcan más que pedir. Los incito a que esta vez, en este año nuevo, se dediquen a agradecer por todo lo que pasó, por lo bueno, por lo no tan bueno, por lo que nos hizo sufrir, por lo que dolió. Porque aunque ya sé que mi discurso motivacional está muy bueno, en medio de este llegó un invitado inesperado. Donis, viene una máquina. A ver, entre. Saludito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? estamos? ¿Bien o no? Miren, esto es totalmente genuino, esto no está planeado. Aquí Improvisación. llegué. Aquí está el pana Venom, que la verdad es un duro. Mis respetos para la determinación que tuvo para completar el reto. 366 días de dominadas. Y miren, como dije aquel día que les dije la historia, si están criticando la forma como él descansa, los invito acá bien parados, miren, y a mí aquí, que lo intenten y que Ustedes. lo superen. Y si son capaces de hacerlo, ok, otra historia es del Valemos la crítica. Sí. Un gusto verlos por aquí. Papá, igual, un gusto conocerte. Igualmente, mi bro. Nada, bueno, por aquí ahora sí ya terminando por fin. Lo que les decía, muchachos, agradezcan por absolutamente todo lo que pasó, como les digo, por lo bueno, por lo no tan bueno, por lo que nos hizo sufrir, lo que nos dolió, lo que nos hizo llorar, porque aunque dolió, nos hizo sufrir y todo eso, también nos hizo más fuertes. El reto de Venom es un claro ejemplo de eso, sufrimiento durante todo el año, pero una gran recompensa al final, la satisfacción, lo fuerte que se volvió, en evidencia en video está lo fuerte que se volvió, la regeneración muscular que tiene tan increíble, el ritmo tan increíble al que hizo las dominadas, que esto le sirve de ejemplo para cualquier ámbito de la vida, los emprendimientos, el trabajo, propósitos personales. Y nada, muchachos, muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, que probablemente sea este por aquí o este por aquí. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Y nada, nos vemos en la próxima. Máquina, un gusto haber hecho el último día contigo. Una máquina. Felicidades a todas las personas que completaron el reto de hacer una repetición más por cada día que pase del año de algún ejercicio. Son increíbles.